Hola cerveceros, bienvenidos a este sexto capítulo del curso de elaboración de cerveza artesanal. Hoy vamos a ver fermentación y envasado. Este es el último capítulo de la parte teórica, digamos. Después seguramente vendrán algunos más prácticos, más demostrativos, más cortos también, ¿no? Si no vieron los videos anteriores, les dejo acá la lista de reproducción para que la puedan ver, en donde ya abordamos los procesos anteriores. Antes que nada, si te gusta este video, no te olvides de darle like y suscribirte. Y sin más preámbulos, arrancamos a partir de este momento. Fermentación. En este proceso, las levaduras se van a alimentar del azúcar de nuestro mosto, transformándolo en alcohol y CO2, que es básicamente el gas de nuestra cerveza, que va a influir en el sabor y en la conservación de la misma. Pero vamos a empezar por el principio, no sin antes recordar que a partir de este momento debemos tener mayor precaución con la limpieza y sanitización, ya que aquí es la parte más crítica y una de las partes más importantes en la elaboración de cerveza. Luego del enfriado vamos a inocular la levadura. Antes debemos saber qué levadura estamos trabajando. Dentro de estas se encuentran las Lager y las Ale. Veamos la diferencia entre ambas. Las primeras fermentan en la parte baja del fermentador y a una temperatura baja, entre 8 y 14 grados. Tarda semanas en fermentar y da un sabor más ligero. En cambio las Ale fermentan en la parte superior y a una temperatura entre 17 y 25 grados. Tardan menos en fermentar que las primeras y dejan sabores más afrutados. Cuando decimos, por ejemplo, que una ale fermenta entre 17 y 25 grados, no quiere decir que esta sea la temperatura ideal. Eso va a depender de la cepa. En los paquetes de estas pueden ver los rangos de temperaturas mínimo y máximo recomendados. Generalmente, el recomendado para estas es de 18 grados. En este caso vamos a tener que enfriar el mosto hasta esa temperatura. Y si es un grado menos, mejor. Luego, sí vamos a ingresarla al fermentador. Una vez en el fermentador, agregaremos la levadura. Antes, esta debe estar hidratada. Algunos fabricantes aconsejan agregarla directamente, ya que estas vienen previamente hidratadas. Se puede, pero es aconsejable hidratarlas. ¿Por qué? Bueno, John Palmer, por ejemplo, que la tiene un poco clara en todo esto, dice que si agregamos directo al mosto, no todas las células van a poder cubrir sus membranas adecuadamente de agua debido a la gran concentración de azúcar, causando su muerte, lo que resulta afectando la fermentación de la cerveza. De todas maneras, si quieren, pueden agregarlo directamente. Eso sí, si es levadura de un sobre recién abierto. Si lo abrieron la semana pasada o están reutilizando levadura, es indispensable hidratar. ¿Cómo hacemos? Colocamos agua previamente esterilizada, o sea, la hervimos primero y luego la bajamos a temperatura hasta 30 grados. La cantidad de agua debe ser 10 veces mayor a la cantidad de levadura. Tengan en cuenta que todo en este proceso debe estar perfectamente limpio y sanitizado. Una vez que colocamos la levadura al agua, no lo vamos a mezclar. Solo vamos a cubrirlo con un papel film o con una tapa y lo vamos a dejar reposar así como está durante 15 minutos. Pasados esos 15 minutos, ahí sí vamos a revolver, o mezclar mejor dicho, no vamos a batir. Lo cubrimos nuevamente y lo dejamos reposar durante 5 a 10 minutos para las Ale y 15 a 45 minutos para las Lager. En este tiempo vamos a ir bajando la temperatura gradualmente, también a baño María, hasta llegar a la temperatura en que vamos a fermentar o lo más cerca posible. Pasado este tiempo, ahí sí podemos agregarlo al fermentador. Si vamos a esperar más tiempo, debemos hidratarla también con mosto. Con que nuestro mosto esté hervido 10 minutos será suficiente. Y obviamente hay que enfriarlo antes de la misma manera que las veces anteriores, hasta la temperatura de inoculación de nuestra levadura. Una buena práctica para todo esto es hacerlo antes de terminar de hervir. Así después no perdemos tiempo en eso y nos ocupamos de otra cosa. ¿Y cuál es la cantidad de levadura que debemos preparar? Lo aconsejable es entre 0,5 y 0,8 gramos para levadura Ale y 0,8 y 1,2 en Lager. Oxigenación del mosto. El rol del oxígeno es muy importante en el funcionamiento de las levaduras, ya que actúa beneficiosamente en la propagación de las células de estas. ¿Pero en qué momento hay que oxigenar el mosto? El oxígeno es muy malo en todos los procesos de elaboración de cerveza, excepto en la primera parte de fermentación. Por ende, debemos oxigenar el mosto entre el enfriado y hasta la inoculación de la levadura, con un máximo de 20 horas posteriores.
Una oxigenación pobre puede traer una fermentación lenta o cortada, poca estabilidad de espuma, niveles altos de esteres y otros sabores no deseados. Lo recomendado de oxígeno es entre 8 y 12 partículas por millón. ¿Cómo hacemos para agregar oxígeno? Si el fermentador es pequeño, por ejemplo una damajuana, podemos agitar unos cuantos minutos para de esta manera airear el mosto. Otra opción es usar un aireador de pecera. Este podemos dejarlo un buen rato ingresando aire al mosto, ya que no corremos riesgo de oxigenar de más. Lo que sí, tener la precaución de sanitizar bien la manguera. Se puede usar también un filtro. Y la mejor opción sería un tubo de oxígeno. Hay que tener la precaución de no sobreoxigenar, ya que si esto ocurre, vamos a tener una fermentación demasiado rápida y excesiva que va a afectar al sabor. Como ya dijimos, todo esto va a ser beneficioso para una correcta fermentación, sobre todo en paquetes de levadura abiertos unos días antes o si vamos a reutilizar la levadura. También en cervezas de alta densidad. Lo mismo va a ocurrir con otros nutrientes para la levadura como el zinc. Este se agrega durante el whirlpool y en una cantidad de 1 gramo cada 100 litros. Una vez enfriado el mosto, con oxígeno y nutrientes, en caso de adicionarlo, agregamos la levadura a este. A partir de este momento podemos clasificar en fermentación principal, maduración caliente y maduración fría. Fermentación principal. Es en donde se transforma todo el azúcar fermentable en CO2 y alcohol. Esta dura 4 días. A partir del segundo o tercer día ya se puede empezar a sacar la levadura por el cono, en caso de tener fermentador cónico. De esta manera evitaremos el autólisis. Esto ocurre cuando las células de la levadura, al no tener más azúcar para alimentarse, mueren produciendo sabores no deseados. A partir de que sacamos la levadura por primera vez, se debe sacar todos los días. Si se va a reutilizar, se debe descartar el primer cuarto del cono, ya que estas son las más viejas. La temperatura en este proceso debe mantenerse estable, con un diferencial de 0,5 grados como máximo. Por ejemplo, si fermentamos a 18 grados, a lo sumo puede llegar hasta los 18,5. Un dato: antes de extraer la levadura del cono o cerveza por las canillas, debemos sacar las mangueras que actúan como eye-lock del recipiente con agua, o sacar el eye-lock mismo, para evitar que chupe agua al abrir las válvulas. Si tenemos la posibilidad, enchufaremos CO2 con la ayuda de un tubo y una manguera por la parte superior del fermentador. Apenas abierta la llave del manómetro para no dañar el fermentador, ¿no? Prácticamente ni se tiene que mover la aguja, solo deben escuchar el ruido como que está saliendo gas, pero sin que se mueva la aguja. Esto lo haremos porque no queremos que ingrese agua, pero tampoco oxígeno. Antes de llegar al cuarto día, liberamos la temperatura para pasar a la maduración caliente. En esta parte vamos a aumentar 2 grados la temperatura de la cerveza. ¿Por qué vamos a hacer esto? Para reducir los niveles de diacetilo y acetaldehído de nuestra cerveza. Sobre todo en cervezas lager, que es cuando más se necesita. El tiempo de la maduración caliente es de entre 3 a 5 días preferentemente. Y por último tenemos la maduración fría. Esto nos va a servir para clarificar la cerveza y terminar de redondear sabores por un tiempo aproximado de 7 días. La temperatura ideal es la más cercana a 0 grados, teniendo la precaución de que no se congele. Para ser más exigentes en el filtrado se puede usar gelatina sin sabor en el madurado o filtros. Eso en caso de comercializar nuestra cerveza a nivel profesional. Si no, con frío ya filtra bastante bien. Si no cuentan con la posibilidad de controlar la temperatura de fermentación, no les va a quedar otra que dejar la temperatura ambiente durante todo este proceso. Ahí va a depender de esta, si no es muy elevada o muy baja, y también un poco de su suerte. Si recién están empezando, no se preocupen, cocinen de todos modos. Para mejorar va a haber tiempo. Si no cuentan con un fermentador cónico, lo mejor es dejarlo fermentar durante 7 días y luego pasarlo a madurar a otro recipiente durante al menos 7 días más, dejando en el anterior toda la levadura decantada. Luego de todo esto vamos a embotellar o embarrilar. Embotellado. Vamos a pasar la cerveza de nuestro fermentador o madurador a las botellas haciéndolo de manera lenta para no oxigenar. Recuerden que las botellas, chapita, cuchara y todo lo que esté en contacto con la cerveza luego del hervido debe estar limpio y sanitizado. No llenemos las botellas al tope para no correr el riesgo de que revienten con la presión. Una vez llena, las vamos a carbonatar agregándole azúcar, preferentemente de maíz. Aunque si no tienen pueden agregar el azúcar común que tienen en sus casas. La cantidad estándar es de 6 gramos por litro. Luego las deben tapar lo más rápido posible para no correr riesgo de contaminación y oxigenación. Otra mejor opción para carbonatar es preparar un almíbar y agregarlo en el fermentador o madurador unos minutos antes de embotellar.
para esterilizar el azúcar y evitar pesarlo cada vez que agregamos en las botellas. Para prepararlo vamos a hervir un poco de agua y le agregaremos el azúcar. Por ejemplo, si en el madurar tenemos unos 20 litros de cerveza y agregamos 6 gramos por litro, vamos a agregar 120 gramos. Una vez que tenemos nuestro almíbar, lo agregamos en el madurador y lo dejamos unos minutos. Por último, embotellamos. En ambos casos debemos dejar las botellas de temperatura de fermentación por 7 días. Luego las pondremos en frío al menos 7 días más. Las cervezas con un alto contenido alcohólico es conveniente dejarlas más tiempo. Embarrilado. Partiendo de la base que ya tenemos nuestros barriles limpios y sanitizados, pasaremos nuestra cerveza del madurador o fermentador a estos con la ayuda del conector. Antes es conveniente realizar un barrido de CO2. Recuerden también enchufar una mínima cantidad de este por la parte superior del fermentador para evitar que este chupe oxígeno. Una vez llenos los barriles, le enchufamos el conector y procedemos a carbonatar. ¿Cuánto CO2 vamos a agregarle? Va a depender de varios factores como el estilo de cerveza que queremos. Cada estilo requiere un determinado volumen de carbonatación. Por ejemplo, una Porter o una Stout normalmente lleva entre 1,7 y 2,3 volúmenes de CO2. Las cervezas de trigo alemanas llevan entre 3,3 y 4,5 y una Lager europea entre 2,2 y 2,7. Y no solo va a depender de cuánto volumen de CO2 requiera nuestro estilo, sino también de cuánto nosotros querramos. Otro factor es la temperatura de nuestra cerveza. A menor temperatura se va a disolver mejor el CO2 y va a disminuir el tiempo de carbonatación. Acá hay una tabla de carbonatación para que vean cuántos bares de CO2 tenemos que agregarle a nuestra cerveza. A la izquierda vamos a elegir el volumen de carbonatación que queremos para nuestra cerveza. Por ejemplo, 2,5 que es un buen rango. Una vez que elegimos este, vamos a ver arriba qué temperatura tiene nuestra cerveza. Si por ejemplo está a 6 grados, para un volumen de 2,5 necesitamos 0,95 bares de CO2. Tenemos dos opciones, agregarlo mientras lo agitamos durante unos minutos, dependiendo de la temperatura. Recuerden que a menor temperatura va a requerir menos tiempo, a mayor temperatura más tiempo, o dejar el conector enchufado durante un par de días. También a la presión requerida para la temperatura que tenemos. La cantidad de días también va a depender de la temperatura. Y esto fue todo lo del envasado, pero si pensaron que terminó, esto no es así. Ahora vamos a hablar de algunas cosas que acabamos de nombrar muy por encima, pero que son parte del sabor y se dan en la fermentación mayormente. No todos son malos. Entre estos compuestos de sabor podemos encontrar acetaldehído. Estos se encuentran en todas las cervezas. Es lo que luego se transforma en etanol. Pero en altas concentraciones puede traer sabores y aromas no deseados como manzana verde. Puede producirse por poco tiempo de maduración, remoción temprana de levadura, una fermentación poco vigorosa, oxidación y contaminación. Diacetilo. Es conocido como gusto a manteca. Se produce en el inicio de la fermentación. Si se produce una gran cantidad excesiva como consecuencia de una pobre oxigenación o un inicio débil de la fermentación, este no podrá ser absorbido por la levadura. Una maduración caliente ayudará a reducirlo, sobre todo en cervezas lager. DMS. Este se suele originar antes de la fermentación, en la etapa de cocción y enfriado. Se percibe como un sabor rancio, a coliflor hervido, por ejemplo. Se suele aceptar en muchas cervezas lager, pero son considerados como un contaminante en otros estilos. Para evitar su formación, debe enfriarse rápidamente y no dejar la olla de hervor tapada. Esteres. Son productos del metabolismo de la levadura. Generan aromas frutales, sobre todo a banana, pera, frutas tropicales y manzanas. Para esto tiene que ver mucho la cepa de levadura y la temperatura de fermentación. Alcoholes superiores. Este es distinto del etanol, que es el alcohol que produce la cerveza. Se trata de otros alcoholes que son producidos por una alta temperatura de fermentación. Son los causantes del dolor de cabeza. Ácidos. En grandes concentraciones pueden percibirse como leche agria o vinagre. Esto es a causa de contaminación bacteriana. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda o algo, no tienen más que escribir. No se olviden darle like o suscribirse. Y bueno, será hasta la próxima, cerveceros. Adiós.